Le hemos pedido a José Luis Repetto, que es doctor en Medicina Veterinaria de la Universidad de la República de Uruguay, tiene un doctorado de la Universidad de Lleida, en España, es investigador y profesor titular de grado y posgrado de la Universidad de la República y es vicepresidente de Línea. Le hemos pedido que nos comparta las últimas novedades y experiencias de ellos en el Uruguay sobre el uso de ensilaje de pasturas y verdeos en el tambo. Así que él va a dar su charla, acá tienen la portada de su trabajo y después vamos a tener el tiempo de preguntas. Adelante, por favor. Ahí tenés el inalámbrico. Si te puedes mover por aquí. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Gracias a Carlos, gracias a Alejandro y equipo por participarnos de los eventos. Es un gusto agregado estar en esta ciudad. Yo acá suelo venir de vacaciones con mis hijas, que les encanta, y nunca había participado de un evento técnico, o sea que es un gusto agregado. Vamos a referirnos a un tema bastante específico. Saltamos de una descripción de un sistema que estuvo interesantísimo a un tema muy particular, que es el referido a un proceso que yo digo es un proceso biotecnológico de los más finos, que como lo hacemos todos los días a veces no lo tenemos en cuenta. Es un proceso biotecnológico muy fino, el hacer un buen ensilaje, y a un tipo de ensilaje en particular que es el que tiene que ver con las praderas, con las alfalfas y con algún cultivo de invierno. Y lo vamos a enmarcar en una situación específica, que es en dietas que necesariamente quieren ser forrajeras, alta en forraje, pero con altísimos niveles de producción. Imagínense en un rodeo como el que presentaba hoy Álvaro, de más de 30 litros, o un lote de punta de vacas lecheras de más de 30 litros, o algún tipo de producción de carne en la que la fibra nos interese también por temas principalmente referidos a la salud animal y salud del rumen. Nos interesa altísimas producciones de más de 1,4 kg, una dieta típicamente de corral, pero con un alto uso de forrajes. Eso no es tan común de ver. Normalmente nosotros usamos el forraje como una fuente de fibra para estimular la rumia, pero también puede ser un alimento para lograr altos comportamientos animales, ¿no? Entonces ahí el forraje tiene que tener características que no alcanzan con la de un efecto de fibra solamente. Tiene que ser una fibra que aporte muchos nutrientes, mucha energía y mucha proteína. Y se define en la bibliografía internacional una dieta forrajera como aquella en la que el 60% de la misma la conforman los forrajes, o aquella dieta que el 25% de la materia seca la compone la fibra neutrodetergente que viene de los forrajes, o aquella en la que el 0,9% del peso vivo animal lo consume como fibra proveniente del forraje. Es más o menos lo mismo, porque si usted se pone en una situación de una dieta de esas de muy alta performance, de 4% del peso vivo en una vaca lechera, bueno, más o menos la cuarta parte de eso es el 0,9, que es con el que nos vamos a manejar. Entonces, si nosotros nos paramos en un sistema de producción bastante típico en los últimos tiempos en Uruguay y en Argentina, que son rodeos de alta producción, pero que mantienen un sistema mixto, en el que parte de la dieta lo componen las pasturas cosechadas en forma directa, pasturas frescas, ven que nosotros ese porcentaje de fibra alta lo podemos duplicar y muy fácilmente lo podemos aumentar en un 50%. Hay una cantidad de trabajos experimentales, los 4 primeros realizados en Uruguay, Mendoza, Pastorini y Pomier del equipo nuestro, y también Fajardo de Paysandú, y los otros 2 argentinos, el de Fernando Vargo y el de Ronnie Vivar, que tienen en común que a dietas con una base de ración totalmente mezclada le agregan pasturas, pero siempre tratando de mantener esos muy altos niveles de producción. Y superan en un 50% lo que ya se considera una dieta forrajera, o sea, hay algún trabajo experimental que lo supera incluso en un 100%. Pero estos, que son trabajos conocidos por nosotros, llegan fácilmente a un 50%. Pero miren qué curioso, acá los presento todos los trabajos, abajo ven que no salen los nombres, pero no importa mayormente. Están todos los trabajos, los 2 primeros de Mendoza, Pastorini, los del Ronnie.
y el tope de la gráfica, lo que sería el 100%, sería lo que comen de ración totalmente mezclada sin incluir pastura fresca. Y los que aparecen con 2 colores, en verde está el porcentaje de pastura que se incorpora a la dieta, sea pastoreo o sea pastura cortada y llevada al comedero. Y ven que en casi todos los casos ese consumo baja, son pocas las que llegan al tope, al 100%. Salvo estas 3, que son una de Ronnie Vivar, que es la tercera, y las otras 2 del equipo nuestro, se llega al 100%, se llega a igualar el consumo solo de dieta totalmente mezclada, pero los porcentajes de inclusión ven que no son muy altos, ¿no? Un 12%, un 30% y un 21% en el caso de Ronnie. O sea que si nosotros hacemos unas cuentas, de ese 1,4% de forraje, solo menos de la mitad, un 40%, nosotros lo podemos meter con pastura fresca, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Hay más de una razón. Hay algo que tiene que ver con el volumen, también con el contenido en humedad, en agua, el contenido de humedad interna de la pastura, no la externa, sino principalmente el agua interna, que hace un efecto también de llenado. Por la facilidad de cosecha, es más fácil consumir el alimento picado, ¿no? Y también por otro motivo que nosotros queremos presentarles, y es el que nosotros decimos porque las vacas también eligen. Entonces miren qué interesante este trabajo de la tesis de doctorado de Alejandro Mendoza, que presentó la semana pasada en Buenos Aires, en el que nosotros hicimos una prueba, pusimos a esas vacas de más de 30 kilos, 37 kilos en este caso, consumiendo una dieta totalmente mezclada, les pasamos a dar 8 horas de oferta del mejor ryegrass. En la figura aparece lo que consumen las vacas cuando tienen la ración totalmente mezclada y están puestos en las ordenadas el porcentaje o el coeficiente de vacas que están comiendo. Entonces, a lo largo de todo el día hay cerca de un 40% de vacas comiendo. Miren ustedes lo que pasa cuando en vez de darle todo el día el TMR, le damos 16 horas TMR y 8 horas le ponemos un ryegrass de la mejor calidad sin límites en cuanto a la cantidad. Miren lo que hacen las vacas. Empiezan comiendo a un buen ritmo y a las pocas horas, a las 2 horas ya bajan y encontramos un promedio en el que hay solo un 20% de vacas comiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llega la ración totalmente mezclada y vuelven a comer prácticamente en un 100%. Y en la de abajo lo que se muestra son las cantidades y más o menos sigue la misma figura. Ven que hay vacas que comen en la ración totalmente mezclada a un ritmo de 1,5 parejo, 1,5 kilo de materia seca por hora durante todo el día, y cuando les damos ese pasto, que ya les digo, un pasto de 20% de proteína y 30 y poco % de fibra neutra, 70% de digestibilidad, miren lo que hacen. No comen a un ritmo de medio kilo por hora hasta que llega la ración totalmente mezclada y pasan a comer a niveles de 4 kilos de materia seca por hora. O sea, hay factores que no son solo de elección nuestra, sino que, como en este caso, son de elección de la vaca. ¿Cómo solucionamos este problema si queremos seguir trabajando en dietas muy fibrosas, dietas forrajeras con alto contenido de fibra? Y bueno, lo solucionamos aportando el forraje de otra manera. Nosotros estamos trabajando en la línea anterior en tratar de aumentar mucho ese forraje incluso de la pradera en el campo, pero todavía no hay resultados muy concretos, con cortes, con horarios, con especies, muy distinto a lo que comen de alfalfa que lo que comen de ryegrass, pero eso no es lo que voy a presentar hoy. Lo que vamos a presentar hoy es lo que comúnmente hacemos, le damos el forraje, pero de otra forma, en forma conservada. Entonces lo más común es que lo demos como ensilaje de maíz y sorgo, lógicamente son los más populares, ensilaje de leguminosas y gramíneas, henos o forraje deshidratado, sobre todo en otras regiones y no tanto en las nuestras. Al que nos vamos a referir hoy es a este tipo, al ensilaje de leguminosas y gramíneas de invierno. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Presento unos resultados de 3 laboratorios de Uruguay, el laboratorio nuestro de la Universidad, Facultad de Veterinaria, también algún análisis de agronomía, los de línea y lo de una cooperativa de laboratorio que en este momento estamos gestionando juntos. Y están agrupados de a 10 los hilos y se distribuyen
De esta manera se grafica por energía y ven que hay silos de muy bajo aporte de energía, los de una paja prácticamente, hasta otros silos que llegan a los valores de un grano como la cebada, ¿no? Es muy desparejo. Acá una cosa importante es que no hay silos buenos y silos malos. Hay silos que tienen unas características, ¿no?, que aportan la energía de un rastrojo, y hay otros silos que aportan la energía parecida a la de un grano. Pero van a ver que en algunas situaciones, por ejemplo en este proyecto que nosotros hicimos con la gente de Conaprol, una recría intensiva en el invierno en el que había que hacer aumentar a las terneras una cantidad importante de kilos por día, se trabajó para obtener ganancias de 800, bueno, al final se obtuvieron un poco mayores, con ganancias de 700 a 1,2 kg, todo muy controlado, por supuesto, altura, nivel de proteína. Y ese tipo de experimento tuvo éxito, y nosotros los forrajes que manejamos le diríamos que estaban todos de mitad de la tabla para abajo, y la mayoría se encontraba en este nivel. Y eso no fue impedimento para lograr los mejores resultados. Ahora, si nos planteamos nosotros estar en la otra situación en la que describí al principio, vacas lecheras arriba de 30 y pico de kilos, o en una dieta de corral, lograr una cantidad, un resultado de ganancia de kilo por arriba de 1,400, ¿no?, bajando el nivel de granos, ya no nos sirve manejarnos con estos forrajes y tenemos que movernos en este grupo de silos, que son silos reales. Estos son todos silos hechos por los productores uruguayos, no tienen nada de extraño, pero están en esta punta de la gráfica. Y ahí a nosotros se nos viene un concepto que tratamos de transmitir más de una vez, es que nosotros le llamamos reserva de forraje, y está correcto, son reservas de forraje, pero hay veces que nos parece que incluso este término nosotros tendríamos que cambiarlo hacia el concepto de elaborar alimentos de alta calidad. Es decir, nosotros no estamos haciendo una reserva de forraje, que muchas veces lleva implícito de que nosotros estamos guardando alimento para cuando no hay, entonces como que la calidad queda en un segundo plano, y eso a veces nos arrastra también el concepto que lo hacemos con lo que nos sobra. Tenemos que cambiarlo por el concepto de que nosotros estamos planificando y elaborando un alimento de altísima calidad, tal cual si fuera una fábrica de alimento. Es un poco lo que hacemos con el silo de maíz, ¿no? Nosotros pensamos qué chacra vamos a quemar, cómo lo vamos a sembrar, cómo lo vamos a fertilizar y cómo lo vamos a ensilar. Pero no es tan común que lo hagamos cuando se trata de praderas, de alfalfas o de cultivo de invierno. Muchas veces no lo planificamos con tanta anticipación y lo hacemos cuando las circunstancias se nos presentan. Entonces nos parece que es importante cambiar ese concepto a forrajes conservados, a elaboración. ¿Por qué es esto? No es un capricho idiomático, es porque uno, si lo piensa de esa manera, hay una serie de elementos que planifica que son relativamente sencillos. El manejo del agua, por ejemplo, que es la herramienta biotecnológica más útil que tenemos. Sin embargo, si uno no lo planifica y deja para solucionarlo en el momento que está haciendo el silo, que le sobró una chacra, ya se transforma en una complicación. Entonces, por eso que a veces insistimos esto no por un capricho del idioma, sino para transmitir el concepto que no es tan difícil planificar y obtener un forraje de muy alta calidad a partir de pradera, de alfalfa o de cultivo de invierno. El silo tiene sus particularidades, es un método de conservación en húmedo. Hay muy pocos alimentos que ustedes vean que se conservan en húmedo. Bueno, el silo tiene eso con todas las complicaciones que trae. Además, se desarrollan muchas poblaciones de microorganismos, los que nos sirven, los que nos son peligrosos y otros que aunque no sean, como algún tipo de clostridio, por ejemplo, y de listeria, y otros que aunque no sean peligrosos, compiten por el alimento que nosotros queremos para nuestro ganado. O sea que estamos conviviendo ahí con poblaciones microbianas que hay que saber cómo las manejamos, porque nos pueden jugar a favor, pero también en algún momento pueden pasar a jugar en contra y competir con nosotros. Entonces debemos controlar esa actividad microbiana. Por eso yo le decía, en definitiva es un proceso biotecnológico muy fino. Debemos lograr el medio que nos sirva a nuestras bacterias, el pH por supuesto debe ser bajo y además debe ser rápido, y además el perfil de ácidos tiene que ser también el que nosotros buscamos y no el que espontáneamente se produce. Este dibujo lo conocen todos, son las etapas del silo. La primera
fase que es la aeróbica, que es la que nosotros tenemos que tratar de que sea corta para sacar el oxígeno. Después una fase de fermentación clave, una fase estable, que van a ver que es estable pero no es inerte. Hay mucha actividad, pero es la fase en que nosotros todavía no empezamos a dar el silo, se está conservando. Y una fase de extracción, que en una época ni siquiera la considerábamos y que hoy es una de las más importantes. Mañana ustedes van a tener a 2 especialistas en este tema, por eso ni siquiera voy a entrar. Pero hoy en día esta es una etapa más del silo muy importante. Es decir, ¿qué pasa con el silo una vez que lo abrimos y lo empezamos a ver? Con la estabilidad de ese silo. Es una etapa tan importante como las anteriores. Cada vez se le da más importancia. En esta etapa, la estable, el pH debe ser bajo, también los niveles de amoníaco y de nitrógeno, y debe predominar el láctico, sin butírico. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero suceden cambios. No se piensen, yo le decía, en esa etapa no es estática. Miren lo que pasa con los alimentos, y le mostramos una serie de estudios que hicimos en animales y también con pruebas in vitro. Hay cambios en la utilización digestiva. Miren ustedes, por ejemplo, lo que pasa con el nitrógeno, se hace más soluble, porque la proteína se desnaturaliza. También el nitrógeno indigestible aumenta, pero sobre todo me interesa que observen lo que pasa con la velocidad de fermentación cuando lo ponemos a fermentar con los microorganismos del rumen. Este es el material verde antes de ensilar y el rojo es el mismo material luego de pasar por esa fase estable. Miren cómo disminuye el porcentaje de ese material que es fermentado por los microorganismos del rumen. Miren cómo disminuye la velocidad de esa fermentación. Y entonces, cuando estudiamos a qué se debe eso, vamos al análisis más fino y a ver lo que pasó en los animales. Entonces vemos, el análisis químico nos dice que el porcentaje de fibra del verde y el ensilado fue prácticamente el mismo, no hay diferencias. Pero cuando vamos a estudiar la digestibilidad de esa fibra, que es esta columna, ven que hay una diferencia muy grande, hay un porcentaje de esa fibra mucho digestible, mucho menor en el ensilado, lo que lleva también a que la materia seca, la digestibilidad de la materia seca baje, ¿no? Entonces acá 2 comentarios. Se perdió una parte de la fibra que es casi imperceptible al análisis, pero fue la mejor fibra, la fibra digestible. Los microorganismos que están en el ensilaje y que utilizan el material no son muy distintos a los microorganismos que están en el rumen. Buscan el mismo alimento. Parecen muy distintos, pero no son distintos. Como si dijeran, ponen un uruguayo y un argentino frente a un pedazo de carne y todos tendremos algún gusto un poco diferente, pero si a uno le pone una carne jugosa, tierna y exquisita, al lado de una suela seca y desabrida, va a elegir, los uruguayos y los argentinos van a elegir la misma carne. Con los microorganismos pasa lo mismo. Ellos eligen el alimento que fácilmente fermenta, que fácilmente lo pueden aprovechar. Entonces los microorganismos oportunistas, si no los controlamos, nos van a comer lo que es la crema del silo, lo que comerían primero los microorganismos del silo. Ese es el primer comentario importante. El segundo comentario importante es el primero de los ojos que yo le digo, y es que si nosotros nos quedáramos con el análisis que hacemos de rutina, análisis de fibra, diríamos que estos 2 materiales son exactamente iguales. La pradera verde y el silo son exactamente iguales. Y sin embargo, vean ustedes qué distinto. Y acá yo siempre hago una salvedad porque tengo miedo que se interprete mal. Análisis convencional siempre hay que hacer. Siempre, y nosotros utilizamos la frase que si no tienen un análisis, no tienen silo. Tienen ahí un montón de material acumulado, pero eso no es un silo. Es obligatorio hacer un análisis convencional. Pero cada vez más tenemos que trabajar en agregar más elementos al análisis. Agregar elementos que, por ejemplo, nos digan que está pasando esto. Y ya de hecho hay laboratorio, incluso ustedes en el material que tienen hoy van a ver una oferta de uno de los patrocinantes del evento que ofrece análisis como, por ejemplo, la fermentación in vitro. Es decir, que no solo me dice la cantidad de fibra, sino me dice cómo fermenta eso en el rumen, ¿no? Y otro tipo de análisis, hoy de mañana Alberto dio alguno con respecto a la fibra neutroindigestible, es decir, hay un nitrógeno soluble, hay una cantidad de análisis que cada vez quienes trabajamos en este tema vamos a tener que ofrecerle a los que usan los servicios de laboratorio, ¿no? Pero nunca vamos a dejar de hacer el análisis convencional. Entonces, como una pequeña síntesis de esto, podemos decir que el ensilaje provoca reducción de azúcares,
y un aumento de proteína soluble indigestible, pero también disminuye la degradación de las fibras. Y el material es fibroso, pero puede comprometer la digestibilidad. Si el material es fibroso, más se compromete todavía la digestibilidad total, lógicamente. Y la primera fibra que digieren los microorganismos del silo siempre es la mejor. Entonces el objetivo acá es, si nosotros estamos poniendo un alimento que queremos que me aporte energía y que me aporte proteína, ¿no? Y que me produzca kilos de carne y litros de leche, eso lo va a hacer un alimento de este tipo a partir de la fibra. Son alimentos que no son almidonosos, la mayoría. Entonces, esa fibra es lo que nosotros tenemos que cuidar. Seguimos con la misma figura de etapa del silo. La primera no hay mucho para decir, hay que hacerlo rápido y bien, compactar o embolsar. Y después viene la fase de fermentación, y ahí sí tenemos una amplia gama de posibilidades. Esta es la parte, tal vez, que se le ha prestado más atención históricamente. Y tenemos varias herramientas muy útiles. Una, por ejemplo, los inoculantes, sustratos, enzimas e inhibidores. Muy rápido, una descripción de los inoculantes. Hay algunos que nosotros clasificamos como homofermentativos, porque como producto dan principalmente el láctico. Tienen ventajas, y es que produce una bajada rápida del pH. Son muy eficientes porque es un pasaje directo, ¿no? Y porque transforman las hexosas en ácido láctico, y tienen una cantidad de ejemplos y varios productos comerciales disponibles. Y hace años ya que manejamos otro tipo también de microorganismos, los heterofermentativos, que además producen ácido acético y que trabajan mucho en lo que es la estabilidad del silo cuando lo almacenamos o cuando lo abrimos y lo comenzamos a dar. Y son muy importantes también. No solo transforma el azúcar en láctico, sino también en acético, etanol y otros. Los dos tienen una utilidad comprobada, y ustedes van a ver, y tienen material disponible en abundancia al respecto, tanto en pruebas de laboratorio, de microsilos, como también en resultados productivos. Nosotros especialmente elegimos otro tema para tratar, porque de esto ya hay mucho investigado por las propias empresas y mucho material disponible, y realmente han demostrado su utilidad, que como en todos los casos no es el 100% de los trabajos que dice que son útiles, pero sí hay una cantidad de trabajos como para que ustedes se armen una idea. ¿De qué depende la actividad de esos microorganismos? De la cantidad original que tenga el cultivo, porque evidentemente la principal carga bacteriana ya está en el cultivo, ¿no? Si lo incorporamos, la cantidad que incorporamos, si incorporamos 10 a la 10, o la cantidad que incorporemos, y después los sustratos para el crecimiento. Una cosa son los microorganismos que pueden actuar como semilla, digamos, y otra cosa es el material que tengan para crecer. Y miren qué trabajo interesante, un trabajo chino en el que estudiaron especies y cepas de lactobacilos naturales que se distribuyen en forma muy diferente en los silos de maíz, sorgo y arroz. Ellos lo que hicieron fue estudiar una cantidad enorme de silos de esos materiales que dice, y en toda China. Y yo les resumo, porque es un trabajo complicado, les resumo los resultados, pero los más importantes serían estos. Los silos de sorgo y arroz tienen una buena fermentación, y esa está relacionada con la dominancia rápida de lactobacilos. Pero cuando fueron los silos de alfalfa, la abundancia de lactobacilos no tuvo nada que ver con la buena conservación. Ahí ya hay una diferencia importante. Y otra diferencia importante, las diferencias más importantes están resumidas aquí abajo. Las especies naturales en silos determinan la fermentación, pero son muy dependientes del lugar. Encontraron distintos microorganismos según la zona en la que muestreaban, y principalmente de la especie vegetal. Entonces ahí viene el razonamiento y la base de lo que queríamos presentarle hoy. Y es, primero, inocular con los mismos aditivos alfalfa y maíz de distintas procedencias no parece muy oportuno, y de hecho ya hay empresas que nos ofrecen productos diferentes. Ese es un primer razonamiento. Y otro es, ¿no será una buena opción favorecer a esa flora nativa que ya está presente, que está adaptada al ambiente, que está adaptada a las condiciones, que está adaptada a la zona y está adaptada al cultivo? Y de eso es lo que le queríamos hablar un poco. Entonces le vamos a presentar un par
2 o 3 ensayos, uno que hicimos con 3 praderas, a las que como sustrato para que crezcan los microorganismos naturales le agregamos melaza, ¿no? Son 3 praderas muy distintas, de 3 a 7.000 toneladas. Lógicamente la de 7.000 toneladas no es la que recomendaríamos como de calidad para el tipo de silo que estamos hablando, pero es lo que había, y a esas les agregamos 1,5 a cada pradera de melaza, y las comparamos con el control, ¿no? Se hicieron microsilos y después se pasó a estudiar en los animales cómo evolucionaba el pH, las pérdidas de fibra y las pérdidas de materia seca. En amarillo están las 3 praderas en su conjunto sin la melaza, y en rojo con la melaza. pH, ven los 2 pH buenos sin diferencia. Las pérdidas de fibra mucho menores en las que tenían melaza, y miren qué es la diferencia en las pérdidas totales. Tiene prácticamente 10 puntos menos de pérdida el material, el mismo material que fue ensilado en las mismas condiciones, pero con melaza. Bajaron 10 puntos las pérdidas. Entonces acá también 2 comentarios. El agregado de melaza previno las pérdidas, ¿no? Agregando un 1,5 de melaza, que es mucho, van a ver después con valores mucho menores se logran buenos resultados, se bajaron 10 puntos de pérdida. Miren si se justificará el costo o no. Y el segundo punto es el segundo ojito que yo les ponía. Miren, como indicador, el pH es muy útil, porque si uno de estos me hubiera dado 6, y bueno, ya nos llamaba la atención. Pero estos dos dieron 2 pH que son excelentes, 4,3 y 4,1. Sin embargo, estos materiales no son iguales. Este perdió un 16% de material y este perdió un 6%. O sea que de vuelta lo mismo, no nos quedemos a esta altura con lo que ha evolucionado los sistemas productivos y con los costos que tenemos, costo de la tierra y costo de elaboración de los materiales, tenemos que ir en forma paralela evolucionando con la información que nos dan los análisis. No nos quedemos con pH, materia seca, fibra y proteína. Hay que buscar más elementos, proteína soluble, fermentabilidad, perfil de ácidos grasos. Yo creo que por suerte cada vez estamos más en ese camino. Y miren este otro trabajo. Acá sí ya trabajamos con el material que nosotros buscábamos, una alfalfa muy buena, con 30% de materia seca, 21% de proteína, y miren qué valor de fibra neutro, está casi en el límite, ¿no? A la que le adicionamos suero. ¿Suero de qué sería? Es un trabajo viejo, lo publicamos hace poco, pero es un trabajo que tiene unos años. Hicimos el mismo tratamiento, un suero bastante gordo, le pusimos a 4 tratamientos, el control, la alfalfa sin suero, después con 2% de suero, 5 y 10. ¿No? Microsilos, y a estudiar qué pasaba en los animales, y le mostramos los resultados de degradabilidad. Miren qué impresionante estos resultados. Esta es la alfalfa que no tiene suero, esta tiene un 2% de suero, esta un 5% de suero y esta un 10%. Miren cómo evoluciona la calidad de esa fibra, la degradación en rumen, a medida que le aumentamos suero hasta un 5. Ya con un 10 nos pasamos. Era una alfalfa sin premarchitar. Y miren aparte qué parecido este valor. También pusimos incubar, por supuesto en el rumen, la alfalfa fresca. Miren qué parecido este valor, ¿no? Es decir, prácticamente no perdimos nada de esa fibra de alta calidad que buscamos. Y la diferencia depende, es un 10% en la digestión de la fibra, y depende el nivel de inclusión y el nivel de producción de las vacas que estemos hablando, pero podría ser de 1 a 2 litros de leche por usar un silo u otro. Y acá vienen, antes de eso, viene un comentario que es pertinente hacer. No es que nosotros estemos recomendando, esto fue hecho en una época en la que el suero era un problema, esta era una cooperativa que nosotros le hacíamos el servicio de extensión, que en ese momento recibía 70.000 litros más o menos, hoy recibe 500.000. Con esos 70.000 litros no le daba para deshidratar el suelo no valía lo que vale hoy, es decir, hoy sería impracticable, hoy el suero vale $2.000 la tonelada, hoy esa misma planta está armando la torre para deshidratar, pero ya hace 2 años que lo envía a deshidratar a otra planta, o sea, no es que recomendemos el suero, pero hay algo que tiene el suero que me hizo fermentar también estos hilos. Y seguramente es la lactosa. Uno tiende a pensar que es la lactosa. Y si uno piensa la cantidad de lactosa que nosotros estamos agregando por cada tonelada de silo, es muy poco.
porque hagan la cuenta que estamos agregando al 5% son 50 litros por tonelada. Y si el 4% de lactosa son 2 kilos de lactosa. 2 kilos de un azúcar, ¿no? No parece un disparate, ¿no? No parece un disparate para que lo vayamos pensando, por supuesto en conjunto con la gente que elabora aditivos e inoculantes, porque no parece que sea una inversión que no se justifique de acuerdo a los beneficios que podría estar dando. Seguramente fue la lactosa, necesita más investigación, porque también el suero no tiene solo lactosa, tiene algún tipo de proteína de alta calidad, tiene minerales, pero todo hace pensar, si lo sumamos aparte a lo que pasaba con la melaza, que sí es el azúcar, pero son niveles muy bajitos de azúcar, Son 2 kilos, según el suero que usen, 2,5 kilos por tonelada de ensilaje. Y ese incremento en el azúcar se puede lograr también por otras vías. Miren qué interesante, este es un trabajo que hicimos en Colonia, ¿no? En el que trabajamos con alfalfa y con festuca, la cortamos a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 5 de la tarde. Y miren las azúcares solubles, que son las que me hacen crecer a los microorganismos, cómo evolucionaban de la mañana a la tarde. Este es un dato muy sabido, pero miren que acá se está duplicando, esto fue en otoño, y esos 2 kilos que precisamos, están muy superados por la cantidad que el solo crecimiento de los niveles de azúcar por la fotosíntesis me lo está dando. Y de hecho, nosotros después hicimos este estudio a nivel de país, mostramos una cantidad enorme de pastura en varios departamentos y en todas las épocas del año, y ven que la tendencia sigue a que en la tarde los niveles de azúcar sean el doble que en la mañana. Esto es más marcado en otoño todavía. Entonces nosotros podemos, ese plus de azúcar que podemos estar buscando, lo tenemos simplemente si manejamos los horarios de corte. Es una posibilidad, después hay que ver las implicancias prácticas que eso tiene. Y otro tema que hay que ver es averiguar si esos azúcares, después que yo corto la planta, a qué velocidad van desapareciendo. En estudios que nosotros hicimos en otoño, a fin de otoño, invierno, en las 12 horas que dura la noche y hasta las 18 horas de cortada, esos azúcares prácticamente no evolucionaban, pero eso fue con determinadas condiciones de clima y de luz. Y hay un trabajo, este es un brito, pero no es el brito nuestro, es hecho en Canadá, en el que hicieron lo mismo, pero ya dándoselo de comer a las vacas. Hicieron silopac cortado de mañana y silopac cortado de tarde. El mismo material, la misma alfalfa, y era lo único que comían las vacas, era un lote de cola, 20 litros. Y miren la diferencia que les dio. Les dio más consumo, más producción de proteína microbiana y 1 litro más de leche, ¿no? O sea que nosotros tenemos como comentario que la efectividad de los inoculantes no es independiente del cultivo y de la región, que podemos usar sustrato con igual o más efectividad que los inoculantes. Y lo más interesante de esto, aparte, que los podemos usar juntos. No es uno u otro. Yo les dije, yo voy a presentar principalmente lo que tiene que ver con los sustratos, porque de inoculantes se presentan solos, porque hay muchos productos comercializables. Pero se pueden usar incluso juntos. Y después, como tercero, manejar los aditivos de acuerdo a la situación. Necesidad de rápida fermentación, necesidad de aumentar la estabilidad. Podemos nosotros, es muy distinto si nosotros sacamos el silo con una boca, lo van a ver mañana, mucho mejor que hoy, pero si la boca nuestra es pequeña, nosotros vamos a tener un avance para ir sacando el silo, que seguramente los problemas de estabilidad aeróbica disminuyen. Si tenemos una boca muy grande de silo, vamos avanzando de a 10, 15 centímetros, ahí tenemos que cuidar más la estabilidad. Y otra cosa importante, que cuando manejamos aditivos, ojo, porque estamos manejando microorganismos vivos. Con qué agua los preparamos, ojo con el cloro, ¿no? Cuánto tiempo los dejamos preparados, ¿no? Porque se van eliminando, digo, hay una serie de razones que hay que cuidar. Vamos a presentar algunos trabajos recientes que a nosotros decimos que nos gusta presentar, porque nos parece que pueden ayudar a redondear la idea, y aparte porque marcó un hito que nosotros nos pusimos a trabajar los nutricionistas con los mejoradores vegetales. Que siempre decimos una cosa muy obvia, pero que no se encuentra muy común. Es decir, el que está elaborando el material que van a usar los animales no tiene conexión con el que hace la dieta de los animales. No parece muy lógico, pero crean que eso pasa en Uruguay y pasa en otras regiones. Nosotros comenzamos a trabajar esto no en Uruguay ni en Argentina, sino con un argentino muy conocido
de los organizadores de este evento, que es Yanni García y de todos ustedes, en Australia. Y es un trabajo de maíz, que el maíz en principio no entraría, pero que nos sirve para analizar algún concepto. Un trabajo de genética era, nosotros presentamos solo este maíz, en el que evaluaban dos cosas: la densidad de siembra alta, 74.000 plantas por hectárea, y baja. Y otra cosa que se evaluaba era el estado de corte, y lo fijaban por materia seca, 31, 38, 45. Y lo que obtuvimos fue, no es el objetivo de esta presentación, pero se los digo, que la mayor densidad de siembra no afectó la producción de maíz, de materia seca. A priori la hipótesis era que podía producir un poco más, no. Y no solo eso, sino que además los que tenían densidad más baja fueron mejores en calidad, dado por la concentración de proteína y la menor fibra. O sea que no se justificaba en absoluto una mayor densidad. Pero miren lo que era el momento de cosecha. Por supuesto, el que cosechábamos más verde tenía, con menos materia seca, mucho menor producción por hectárea, ¿no? Por supuesto era con riego, fertilizante, ¿no? Ese era un resultado muy esperable. Y otro resultado esperable, que es el que quería analizar con ustedes, es que a medida que aumenta la madurez, aumenta el porcentaje de lignina. Es lógico porque la parte de lo que es fibra vegetal se va haciendo cada vez más madura, eso es lógico. Pero también es cierto que va aumentando el almidón, y esto es muy sabido. ¿A qué lleva esto? A que cuando vemos la digestibilidad o la energía que aportan estos materiales son iguales. O sea que se puede apostar sin ninguna duda a trabajar en el de 45, que fermenta bien y da mayor producción por hectárea, y que me mantiene los mismos niveles de digestibilidad y de energía. ¿Por qué? Porque aumenta el almidón. Empeora la fibra, pero aumenta el almidón. Lo utilizamos como base para discutir este trabajo. Este es un trabajo, sí, ya hecho en Uruguay este año, una tesis de Sofía Stirling, que trabajó con un tipo de avena que fue seleccionada por Juan Díaz de Iña para alimentación humana, ¿no? Un convenio con Quaker. Y se le vio alguna viabilidad para entrar en las rotaciones con el tema del plan de suelos y que podía ser una alternativa para los tambos o las invernadas. Entonces, para estudiar cómo podíamos ensilar este material, se diseñó un experimento trabajando con 6 estados, desde embuche hasta duro, de 125 días a 170, y se fueron evaluando algunas condiciones. Estas son fotos que muestran el proceso del trabajo, las parcelas experimentales, los microsilos, son microsilos de 20 litros, y después se empezó con los estudios. Estas son las fotos de cada una de las etapas, y les resumo los resultados agrupados. Los del primer estado, embuche, floración y acuoso, como común dieron rendimientos que no son muy buenos, baja materia seca, un pH bueno, por debajo de 4,2, y altas pérdidas muy altas de materia fresca, al 10%. Los del nivel medio, digamos, lechoso, rendimiento parecido, un poco mejor, más materia seca, pH bueno, y acá sí las pérdidas fueron las que nosotros buscamos. Y los del último estado, los más pastosos y el duro, rendimientos que llegaron a las 15 toneladas, ya bastante interesante, alta materia seca, pero si la comparan con el maíz, es baja. ¿Se acuerda que en el maíz llegamos a más de 40? Acá en 35. pH ya no tan bueno, como único indicador por ahora, pero no tan bueno, y una baja densidad. Estos dos factores, la alta materia seca y la baja densidad, van a ver mañana que son de los factores que más me inciden en la estabilidad aeróbica. O sea, son factores no deseables. ¿Por qué presentamos estos resultados preliminares? Para discutir algunos conceptos. Primero, a este material seguramente si le agregamos sustratos secos, inoculantes, o le hacemos un premarchitado, nos venga muy bien, ¿no? Y a este, que el mismo cultivo, la misma avena, la misma vera cantara, los mismos operarios, tenemos que hacer lo contrario. Le vendría muy bien agregarle agua. Si tuviéramos suero, y tal vez un lactobacillus bruneri, ¿no? Por los temas que yo le decía de estabilidad aeróbica. Entonces acá lo importante es reflexionar lo siguiente, que la efectividad de la técnica de mejora no es nunca la misma para todos los casos. Lo que tenemos que estar preparados.
Yo le decía al principio y lo sostengo que la herramienta biotecnológica tal vez más interesante que tenemos para manejar nosotros es el agua. Hoy en día, con lo que cuesta una bomba de agua y un depósito de agua, es inadmisible que nosotros no estemos preparados para manejar el agua de un material de estos. Hoy yo, por eso le preguntaba a Alberto, ¿qué haces con un silo grano húmedo si está en 20% de humedad? Y le agregó agua. Eso parece muy lógico, pero no se crean que es tan lógico a nivel de campo. A veces nosotros decimos, ¿y cómo agrego el agua? Y bueno, arriba del camión, en la bolsa. Digo, pero no es difícil. Hoy con el costo que tienen las bombas, la infraestructura y los costos que tenemos nomás de renta en los tambos y en las producciones, no es nada difícil. Pero para esto hay que estar preparado. Y es lo que yo le decía, hay que saber que el agua la necesitamos tanto para extraer agua al cultivo, porque muchas veces no premarchitamos lo suficiente por miedo a que nos quede seco. Bueno, si nos queda seco por condiciones climáticas y el tractor no pisa bien, le agregamos agua, ¿no? En ninguna producción de animales vivos, sea de microorganismos o sea de vacas, a ustedes se le ocurriría no manejar el agua, o de cultivos vegetales. Bueno, en los ensilajes y en los granos húmedos todavía a nivel general no manejamos el agua. Entonces esa es una de las principales herramientas. Y acá nos sobra agua y acá nos está faltando agua. Y después otra cosa interesante es que nosotros tendemos a veces, por una facilidad para manejarnos con los conocimientos, a generalizar. Y nosotros no está suficientemente estudiado y son muy contradictorios si en este tipo de cultivos la maduración, esa lignificación de la parte verde de la avena, se ve compensada, como pasaba en el caso de maíz, con el aumento del almidón. Esos estudios no se los puedo presentar porque recién ahora se están incubando en las vacas, pero realmente hay una cantidad de resultados que dicen que tanto para avena como para cebada no es tan claro que sigan el mismo camino que sigue el maíz. Lo mismo que para la humedad. Un maíz que para nosotros está muy verde, ya ven que para una avena es muy seco. Y tal vez con la fibra nos pueda estar pasando lo mismo. Eso lo que hay que hacer es investigarlo. Entonces, terminando con la presentación, diríamos que la elaboración de forrajes de alta calidad debe ser un objetivo en tambos de alta productividad. Y yo le digo, y yo lo generalizaría más y diría en producciones que sean muy intensivas. En este momento nosotros empezamos un ensayo con cordero pesado, pensamos hacerlo después con novillos, de lograr los mismos resultados que se logran en el corral, en lo que sería un feedlot de corderos, lograrlo con una dieta muy alta en forrajes, ¿no? Ese ensayo empieza ahora en marzo y la idea es lograr los mismos resultados con los beneficios que puede tener, no solo en la salud del cordero, sino también en posibles resultados a nivel de la canal, ¿no? Entonces, en esos casos también tenemos que aplicar este criterio. Ahí no usamos el forraje como fibra, solo como fibra. Lo usamos como fuente de energía y de proteína. Entonces, todo esto que hablamos hoy es vital. La conservación de la mejor fibra tiene que ser la prioridad. Nosotros no podemos perder esa fibra que se nos va rápidamente por un mal manejo, es la que rápidamente esa vaca me la va a transformar en energía. El pH y los análisis son indispensables, pero no confiar en ellos como únicos indicadores. Vamos en camino. Hay que agregar nosotros, en conjunto con Conaprole, que es la cooperativa lechera, y con la BECO, que es el laboratorio de análisis, organizamos concursos de silos. Acá también se hacen. Son muy útiles porque es una manera, somos todos medios competitivos, entonces es una manera de estimular al productor que sepa el resultado de su silo, compararlo con el otro, después se lo va a visitar. Esos concursos hasta ahora no incluían pruebas de fermentabilidad, pruebas de perfil de ácidos grasos. Bueno, a partir de la zafra esta van a incluir esos análisis, que no son análisis rápidos, son prácticamente ensayos, pero que seguramente con un poco de trabajo los podemos asociar a los resultados del infrarrojo y los podemos transformar en poco tiempo en análisis rápido. De hecho, alguna empresa ya lo está ofreciendo, no con valores generados exclusivamente en la región, pero bueno, pero que son útiles. Después, la adición de sustrato para favorecer la flora epifítica puede ser tan efectiva como la inoculación, y los dos juntos pueden ser el doble de efectivos. No descuidemos esa parte del tema. Tal vez se puede incluso llegar a productos comercializables que lo contemplen, porque no es tanta la cantidad que se agrega por tonelada. Y tener en cuenta que puede haber una tecnología para cada cultivo y para cada situación.
no forzar los paquetes únicos para todo uso. Eso nos queda muy fácil a nosotros desde el punto de vista técnico para transmitirlo, a muchos productores les queda fácil para asimilarlo, a los que venden insumos les queda fácil para vender un insumo que sirva para todo, pero lamentablemente no es así. Entonces cada cultivo, cada situación puede tener un paquete tecnológico que sea también especial. Esto era lo que queríamos presentarle. Estos son simplemente fotos de nuestro lugar de trabajo, que todavía no lo pudimos inaugurar, lo entregaron el miércoles y todavía no pude mudar ni la silla. Pero bueno, esta era la presentación que queríamos hacerles. Les agradezco mucho la atención prestada y bueno, quedo a las órdenes para las preguntas. Gracias. Bueno, uy, se despertaron y me desperté. Sí, a ver, ahora te va a dar sonido. Se abre el tiempo de preguntas, pueden mandar por papelito también o pedir, aprovechémoslo a Álvaro con toda su experiencia. José, este quedó con la charla anterior. Yo me quedé enganchado con Álvaro. Yo le decía, tengo un problema en el oído, entonces le decía a las paisanas mías de Estancia del Lago que en vez de hacer como los sordos que gritan, yo hablo despacio, pero bueno, si no se escucha me dice. Bueno, adelante, Cristian. ¿Tiene sonido ahí? A ver. Te lo va a cambiar. Ahí vamos. Hola. Sí. Muy al pasar usted mencionó en el ensilaje a un acompañante de la alfalfa a la festuca. Ustedes tienen un material que se llama Fortuna Inia y que está promocionado con un mayor porcentaje de proteína y de digestibilidad con respecto a los materiales convencionales. ¿Qué experiencia tiene al respecto en la utilización de una mezcla consociada de festuca con alfalfa y particularmente de ese material que le estoy mencionando? Sí. Primero una aclaración, tal vez lo dije muy rápido, era en el tema de cómo subían los azúcares en otoño. Esos eran cultivos puros, eran dos cultivos de alfalfa y uno de festuca. Fue hecho hace unos años y en ese momento todavía no estaba la festuca que usted menciona. Los resultados son evaluaciones de composición y de producción, y los resultados a nivel de campo se presentaron el viernes pasado, los primeros resultados a nivel de campo en una jornada de campo bastante grande que se hizo en el departamento de San José, y presentaron algún dato, pero no son datos experimentales, son datos de productores con una utilización a lo largo de año muy alta. Ese grupo de productores se llama Agua y Leche porque tiene incluso un pequeño porcentaje de riego. Son productores pequeños, 50 hectáreas por una altísima productividad, cosechan más de 10.000 kilos por hectárea y le dan como adentro un gorro a los forrajes, es decir, las comen muy bajitas y las arrasan. En ese sistema de producción y datos no experimentales, muy creíbles, datos de productores muy controlados, pero no experimentales, INIA lo supervisa, pero no son datos de investigación, digamos, con todos los controles, les dio que no había variación con respecto, por ejemplo, al ryegrass, cosa que es toda una novedad, ¿no? Le pongo todas esas salvedades, todavía faltan más estudios con todas las seguridades que tiene que tener un estudio de investigación, pero justamente resaltaban eso, resaltaban que en producción de leche, con controles de pastoreo que tenían todos los tambos y con porcentajes de hasta 70% de pastura directa en la dieta, son un modelo muy pastoril, digamos, muy eficiente, muy pastoril, no encontraban diferencias cuando pasaban de un ryegrass a la festuca. Gracias. Muy bien. Entonces a la otra, allá atrás. Adelante, por favor. Hablaste de agregar agua a un silo con 35% de materia seca.
Normalmente o problema com silos passados é físico, é aumentar a densidade. Verdade? Porque na verdade agregar água com um silo de 35% não teria um impacto em melhorar o ambiente para bactérias. Ou seja, você tem 65% de umidade. Umidade não é um fator limitante para crecimiento de bacterias en un silo de 35% de materia seca, ¿verdad? Sí, si estuviéramos hablando un silo de maíz, por ejemplo, yo diría, no, está lejos de estar seco eso, estaría hasta verde, ¿no? En el caso de la avena esta, no solo puede haber tenido un problema de crecimiento de las bacterias, que estaría en este caso revelado solo por el pH, que hasta ahora es el único dato que podemos presentar. Miren que esto se terminó hace poquitos días, este ensayo. Entonces lo único que medimos de forma inmediata fue el pH, que yo mismo dije, no seguían solo por el pH. Bueno, pero ya es un indicador, si da más alto que los otros. Entonces aquí no solo nos daría esa sospecha, sino que una cosa que sí se evidenció es que tuvo dificultades para compactar este cultivo, avena cantara, porque yo digo, cada cultivo tiene su particularidad. Tuvo dificultades para compactar, que está expresado en la densidad, es una densidad muy baja, y también seguramente va a tener problemas con la estabilidad aeróbica, justamente por esa baja densidad y esa baja humedad. Por eso yo digo, en ese cultivo y en esa avena, no hay duda que hay que probarlo, ¿no? Nosotros en este ensayo no lo probamos, es una etapa, será otro ensayo. Esto era para evaluar los estados, pero seguramente el agua ahí nos actúe como aditivo para las bacterias y además como vehiculizante para compactar mejor el material ese, la avena. Ahora, si fuera un silo de maíz, ni loco le agregaría agua con un 35, al revés, lo llevaría hasta 45, lo secaría. No lo secaría, 45. Lo dejaría madurar. ¿Está? Bien, ¿dónde está el micrófono? Ah, bueno. Disponible micrófono para preguntas. Aquí adelante, por favor. Sí, la prioridad es el preservar la fibra, ¿no? Y la calidad. Llevar el maíz a 45% no me bajaría mucho la digestibilidad de esa fibra y estaría acomodándola con almidón, que en definitiva se la puedo dar por fuera del silo. Sí, es muy inteligente ese comentario, sí, es así. Lo que pasa que donde tenemos que cuidar las fibras es en el otro tipo de ensilajes, en los que yo presenté hoy, en los de leguminosa, los de praderas, porque uno de los intereses fundamentales puede ser en esos animales que los tenemos al tope. Si nosotros pudiéramos cambiar parte de la energía que damos con almidón por fibra, podríamos tener un beneficio muy grande en la salud y en el rendimiento general de nuestro ganado. No lo vamos a hacer con maíz eso. Con maíz, la apuesta, el maíz siempre lo vamos a utilizar por el volumen, por la calidad, pero cuanto mejor es el maíz, me está compitiendo más con las otras fuentes de almidón. Y nosotros en las dietas estas lo que intentamos es cambiar parte de esa energía que da almidón, cambiarla por otra fuente, por ejemplo, por una fibra muy digestible. Pero para el caso de maíz, exacto, como decís vos, está bien. Sí. ¿Está? ¿Está el micrófono ya? Ah. Bueno, está dispuesto, tenemos espacio para algunas preguntas más, así que adelante. Al fondo. Al fondo. Sí, ahí va. Ah. Sí, buenas tardes. Usted habló de sustratos como la melaza, que están usando melaza o que han usado melaza. Tengo también entendido que hasta la sal común o sal gruesa, también se ha utilizado. En el caso de que sería la melaza, es melaza en polvo, se les encarece, o sea, se les aumenta mucho el costo, porque el problema de la melaza acá es conseguirla en polvo, que es realmente cara. ¿Y qué dosis usaron si es que la usaron? Sí, sí, es costosa y tiene algún otro problema. La melaza en polvo tiene
Cuando uno hace todas las cuentas, al final no le aporta mucho más azúcar que la melaza común. Es mucho más fácil de manejar, pero como es difícil de deshidratar, tiene también sales de calcio, se le agregan bastante sales de calcio, y también el efecto térmico deja una parte insoluble bastante alta, lo que es fácil de usar. El costo es elevado, pero a las cantidades, vieron que cuando yo ponía el ejemplo del suero, decía, no es que yo les quiera decir que pasen a usar suero, pero por ejemplo en el suero, el efecto que nosotros tuvimos es con niveles 10 veces menores que los que agregamos. Nosotros melaza agregamos un 1,5%. Y cuando corregimos el suero y llevamos la lactosa, que es el azúcar del suero, lo llevamos a los niveles de inclusión que nosotros pusimos para obtener esos buenos resultados, estamos hablando del 0,2%. O sea, usamos casi que 10 veces menos. La melaza tiene dos inconvenientes. Tiene el inconveniente de conseguirla, de estar cerca también de estar cerca de la fuente de melaza, y después tiene también un problema de manipulación, ¿no? Porque según la época del año, la fluidez de la melaza es distinta y nos tapa todos los mecanismos de aspersión o una gran parte que queramos usar. Es complicada. Lo que yo creo que estos son temas como para avanzar nosotros queríamos largar la punta de que hay ahí un factor importantísimo. La melaza está muy estudiada en el mundo, ¿eh? Lo del suero no. Lo del suero nosotros sacamos la idea de unos productores franceses que a principio del siglo pasado lo usaban, franceses que hacían queso, después tiraban el suero y decían que el silo le quedaba mucho mejor. Y no había mucho trabajo de investigación. De la melaza hay cantidad, pero tiene sus inconvenientes. El asunto es que tal vez nosotros podamos buscar algún azúcar que sea fácil de aplicar, que tenga un costo razonable, o una combinación de azúcar inoculantes que de repente nos estén favoreciendo no solo los inoculantes que agregamos, sino la flora nativa que lógicamente es la más adaptada. Pero la melaza tiene sus inconvenientes prácticos, no hay duda. Es decir, la gente que utiliza mucho melaza incluso instala hasta dispositivos con serpentines para calentarla cuando hace un poco de frío, porque si no queda sólida. Es todo un engorro. Bien, otra pregunta. Sí, adelante. Creo que no tiene sonido, o se apagó. ¿Del azúcar como tal? Sí, yo estuve mirando el otro día, yo creo que sí, que se justifica el precio. Yo estuve mirando los precios de azúcar en Argentina y me parece que yo sin ninguna duda recomendaría usar azúcar. A esos niveles de 2 kilos por tonelada no estamos comprometiendo la economía de ningún establecimiento. No lo probamos, por eso tampoco, ahora lo digo porque me lo pregunta, pero sí, yo creo que el azúcar es una posibilidad. Había que ver, es muy higroscópica el azúcar, había que ver, algunos aspectos hay que ver, pero sí. A los costos que yo vi que se manejaban en Argentina, se podría utilizar sin problema. Bueno, ¿hay más preguntas? Falta una pregunta, con eso cerramos. ¿Quién la quiere hacer? Si querés, le hago la pregunta que me hizo Alejandro, que ahora se fue. Adelante. Cuando estaba preguntándole a Álvaro, ¿no?, Freire sobre la viabilidad de los sistemas de producción, me dijo, esa misma pregunta te la hago a vos. Y yo le dije, bueno, pero hacémela cuando me toque. Bueno, le digo, mira que mi tema no tiene nada que ver con eso, pero si quieren les doy mi opinión al respecto. Todo ese tema de qué sistema va a ser viable en Uruguay y lo podríamos decir en Argentina, y entonces podemos ir a los dos extremos, el que presentó Álvaro o el más pastoril. No es una pregunta fácil de responder, pero hay trabajos muy buenos que dan una pista. Uno de esos trabajos es el que hizo Gianni García en Australia, en el que estudiaron varios factores de los tambos exitosos económicamente, de qué dependían. Si del uso de concentrado, del uso de forraje, del precio de la leche, de esto, del otro. Y nada le explicaba más de un 2% del éxito. Cuando pasaban a manejar otros aspectos como el aumento de la productividad por hectárea o el manejo eficiente, el gerenciamiento de los establecimientos o algún otro como podía ser, bueno, en los más pastoriles la carga, ¿no? Ahí
todos ellos andaban explicando un 30 o un 50% del éxito de los tambos que tenían realmente buenos resultados económicos. Y en Uruguay un trabajo hecho por Fossati de los grupos CREA, con el que trabajamos bastante, dice más o menos lo mismo. Nosotros dentro de algunos grupos CREA tenemos tambos que a un nivel más criollo, pero hacen prácticamente lo mismo que describió hoy Álvaro, ¿no? Algunos alemanes en particular, que ya pasaron prácticamente en piquetes, pero pasaron a tabular todo el año, y otros que son pastoriles como el que le describió hoy, de 70% de uso de pasto, y están juntos, en el sistema de los tambos más eficientes están juntos. Es decir, ahí son otros los factores, no lo determina tanto el sistema, sino lo determina más cómo llevan adelante ese sistema. Y el Uruguay lo que sí cada vez va, y eso yo el otro día, el viernes tuve que presentar eso, hacia dónde me parecía que iban los tambos estos pastoriles, y lo que es claro es que pastoriles o no, tanto en los datos de Argentina, también de ACREA, creo que eran de Santiago, Fariña, me los pasó Yani, eso de Argentina, los datos de Chile, los datos de Australia y los datos de Uruguay, de FUCREA, de CREA también, de Fossati, los cuatro marcaban lo mismo. El único camino que es irreversible y que explica el éxito es el aumento de la productividad, la intensificación. Si la intensificación toma la forma de los tambos que trabajamos este viernes pasado, que cosechaban 11 o 12 mil kilos de verde por hectárea, ¿no? Y no los 3 o 4 mil que se cosechan en Uruguay, o van por el camino de lo que mostró hoy Álvaro, y no parece ser esa la clave. La clave es que sí tienen que ir, pueden convivir los dos sistemas. Lo que sí parece que no tiene vuelta por el costo de la tierra, el costo de la mano de obra, la renta. La mitad de los tambos en Uruguay son arrendados, ¿no? Lo que no tiene vuelta es que van a sobrevivir los que sigan el camino del aumento de la productividad. Eso lo muestran todos los números. Y yo creo que eso hay que saber leerlo, ¿no? Y pueden convivir, de hecho hoy conviven. Hoy hay tantos tambos exitosos encerrando las vacas casi todo el año, como este grupo de productores que prácticamente no hace silos, sino que se maneja con pasto, algún silopack y después con un poquito concentrado. ¿Quedó alguna pregunta allí? ¿No? Bueno. Sí, hay una ahí. ¿Hay una? Bueno, aprovechemos. Buenas tardes. El reemplazo del azúcar por suero de queso en polvo, que podría ser de una manipulación más, digamos, más fácil, convertirla en líquida, aporta un 72-74% de lactosa, 12% de proteína. ¿Podría ser un reemplazante, en este caso, el azúcar? Sí, sin duda. Además, yo creo que el silo, por ejemplo, fue lo que probamos, y el silo, había un investigador chileno que hoy no está, que Riveros, que fue un poco nos metió en la cabeza eso de estimular los microorganismos que hay y no solo agregar microorganismos, que decía que nunca estudiamos, por ejemplo, la parte mineral. Así como en las vacas hay un componente de minerales que le hace producir distintos si los tiene o no los tiene, seguramente los microorganismos también. Entonces el suero no solo tiene el azúcar, que es la lactosa, la fuente de glucosa, sino que tiene globulinas y lactoalbúminas, que son proteínas de la más alta calidad, ¿no? Más o menos la cuarta parte, y tiene un componente de minerales importante. O sea que sí, eso hay que hacer números, hay que ver. Seguramente nosotros incluso vieron que el problema que tuvimos nosotros con el suero fue con el suero usado al 10%, porque era un exceso de agua. Pero el suero deshidratado es una cuestión de números, ¿sí? Yo creo que sí. Creo que por ese camino me parece que van a ir evolucionando algún nuevo aditivo que va a tener que aparecer en el mercado, que incluya algún estimulante también para que crezcan. De hecho, hay algunos que ya lo tienen por el lado de las enzimas, pero ahí lo que están haciendo, me están comiendo también la fibra que yo quiero. Vieron que hay muchos preparados que traen no solo el inóculo, sino que también traen enzimas fibrolíticas. Esas enzimas me desarman la fibra y eso le sirve de alimento a los microorganismos. Ese, de hecho, ya existe, ¿no? Sería una fuente indirecta de sustrato, poner encima.